Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar meditando en nuestra serie de mensajes que le hemos titulado, como usted ya sabe, No a la violencia. Y precisamente le pusimos este título porque estamos buscando comunicar la desaprobación divina, la desaprobación de Dios a la violencia malvada en nuestra humanidad. Pero también quisiéramos con cada mensaje ayudar a cada creyente y a cada amigo a evitar la violencia en nuestra vida y en nuestro diario vivir. Y tal vez algunos en esta noche se pregunten, ¿pero eso es posible? ¿Es posible evitar la violencia en nuestras vidas, ser libre de esa violencia? Bueno, nosotros creemos que sí, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que si cada persona le permite a Dios obrar en su vida, en lo más interno de su vida, esa persona puede llegar a ser libre de toda violencia. Su vida puede cambiarse. Y si cambia la persona, entonces cambiará también el entorno. Bueno, nuestro tema de hoy se titula No a la obsesión sexual, lujuria y violación. Ya se dará cuenta usted que el asunto que nos concierne en esta noche es la violencia sexual, que lastimosamente es otro reflejo de la violencia en nuestra sociedad. ¿Y sabe cómo define la sociedad a la violencia sexual? Así la define. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin el consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. Y hay algunos sinónimos también que se manejan para poder señalar la violación sexual. Sinónimos como agresión sexual y también abuso sexual. Y el pasaje bíblico que nos va a acompañar, nos va a ayudar en esta noche, trata precisamente de la historia de una violación sexual. Y esta violación se produjo contra una joven de parte de su hermanastro. Ambos eran miembros de una familia, de la familia de David. Sí, del rey David. Muchos conocemos la vida de David. Y esta es una historia muy triste de maldad. Y tal vez nos preguntemos, ¿cómo es posible que en la Biblia hay estas historias violentas? Bueno, es que la Biblia no intenta esconder nada, sino Dios muestra en su palabra todos los sucesos, sean buenos o malos. Dios quiere mostrarnos, en el caso de la violencia, nos muestra la violencia tan cruda como es, para podernos enseñar el daño que puede producirnos, el daño que nos hace. Así que le voy a acompañar que podamos leer nuestro pasaje bíblico. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 13, del verso 1 en adelante. Si usted tiene una Biblia, tómela y pueda seguirme la lectura. Voy a darle la lectura en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Así dice 2 de Samuel, capítulo 13, verso 1. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió: por favor,
deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó. David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparase algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego le horneó su comida preferida. Pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y les dijo a los sirvientes: «Salgan todos de aquí». Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar: «Ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí». Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió: «Ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo». «No, hermano mío», imploró ella. «No, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo». Pero Amnón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto el amor de Amnón se transformó en odio, y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. «Vete de aquí», le gruñó. «No, no», gritó Tamar, «echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho». Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: «Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella». Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta tras de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Esta es la historia, y en ella podemos encontrar 3 puntos principales. De ella podemos aprender 3 puntos principales. En primer lugar, el origen de la violación sexual. Segundo, las consecuencias de la violación. Y en tercer lugar, la solución. En primer lugar, veamos el origen de la violación sexual. Fíjese que en el relato podemos apreciar que el inicio de esta actitud violenta empieza en la persona de Amnón, en su interior, en su corazón. Las expresiones que encontramos, por ejemplo, se enamoró perdidamente de ella, se obsesionó tanto, pensó que nunca podía poseerla. Esas expresiones nos muestran que Amnón, que dentro de él, dentro de su corazón, se originó un pensamiento, una emoción incorrectos, indebidos, insanos. No estamos desaprobando el deseo sexual con el cual ha sido creado toda persona. Dios, al crear al ser humano, le dio la capacidad del deseo sexual por el sexo opuesto, y fue dado como algo bueno, como algo excelente de parte de Dios, para que cada persona, cada ser humano pudiera mostrar amor y también para que pueda procrear. Pero Dios dio este deseo sexual, esta capacidad sexual, para ser vivido dentro de un vínculo de compromiso, dentro de un estado consagrado. Nos estamos refiriendo al matrimonio. Sí, Dios instituyó el matrimonio. Dios estableció que el matrimonio sea este estado, este vínculo de compromiso. No lo inventó la iglesia, no lo inventó un pastor, sino fue una determinación de Dios. Así que, hermano y amigo que tal vez nos escuchas esta noche, el sexo es correcto, es bello y es necesario, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, Dios lo considera una relación ilícita y errada y dañina. Lo que más bien estamos señalando en Amnón
es aquello indebido, es aquella codicia sexual incorrecta, indebida. Esta codicia sexual que Amnón cultivó, que fue desarrollando, porque era prohibido, porque la ley le prohibía desear a un familiar, como él se atrevió a hacer. Amnón, entonces, conociéndolo, a pesar de que conocía lo que la ley enseñaba, transgredió esa prohibición hasta permitir que ese deseo se volviese una obsesión. Sabe que cuando hablamos de obsesión, es aquel sentimiento, aquella emoción, aquel pensamiento que termina gobernando nuestra voluntad. Eso es una obsesión. Y entonces él permitió que se vuelva una obsesión y al final termina cometiendo aquel acto violento. ¿Sabe? Jesucristo, el Hijo de Dios, enseñó claramente que toda violencia y maldad provienen del interior de cada persona, de nuestro corazón. Él dijo lo siguiente, y se encuentra en Mateo 15, verso 19. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se da usted cuenta? Y el apóstol Pablo, él también en sus cartas, en sus epístolas, va a complementar la verdad que Jesús dijo. Y nos dice el apóstol Pablo que todo esto sale, todo esto se produce, toda esta maldad sale de nosotros porque estamos en una condición de pecado, con la cual venimos a este mundo. Romanos capítulo 3, verso 10, 12 y 23 nos dicen lo siguiente. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están quitados de la gracia de Dios. De manera que toda persona en este mundo llega a este mundo con esta condición de pecado. Este es el origen de la violencia en nosotros, la humanidad. Nuestra condición de pecadores ha afectado todo nuestro ser, produciendo emociones, produciendo deseos, sentimientos y actos indebidos, como la violencia. De manera que por nuestra condición de pecadores, todos podríamos llegar a ser violentos. De uno u otro tipo, podemos llegar a hacer violencia en cualquiera de sus maneras. Y precisamente la historia de Tamar nos muestra eso. ¿Se dio cuenta usted? Porque esta violación se produjo en el ámbito menos pensado, menos esperado, y por las personas menos esperadas. Este acto de violencia contra Tamar se desarrolló dentro de su familia. Ya hemos dicho de la familia de David. Una familia donde se supone que sus integrantes debían sentirse seguros, amados y respetados, como en toda familia. Por esta confianza familiar es que el rey David escuchó la petición de Amnón. Por esta confianza familiar es que Tamar fue a la casa de su hermanastro. Sin embargo, la violación se dio. Y con la complicidad de un familiar, Jonadab. ¿Sabe? El 1 de julio, aquí en Perú, se informó que un total de 67.712 casos de violencia familiar atendió la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. O sea, hasta junio de este año se registró este número de llamadas por violación sexual. Y sabe, de estos 67.000 y pico casos, 17.000 era sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lo cual significa que sucedió
en sus casas, en el ámbito familiar. Ahora, nosotros sabíamos antes de la pandemia, antes de la cuarentena, ya sabíamos de abusos sexuales que se producen no solamente a niños, sino a muchas personas más y en diferentes ámbitos. Ámbitos como, por ejemplo, los centros laborales, los centros militares y también los centros religiosos. Pero pensábamos que la familia podría ser ese lugar retirado, apartado, en que no se iba a producir, pero tristemente sí se está produciendo. De manera que no podemos permitir que todo esto no nos ponga en alerta. Todo lo contrario, debemos poner toda nuestra atención y dejar de ser ingenuos, dejar de ser confiados y poner mucha atención porque se puede producir en los distintos ámbitos que hemos ya mencionado. Y sabe, hermano y amigo, Dios desaprueba todo esto. Dios rechaza todo tipo de violencia producida por la maldad del hombre. El Salmo 11, el verso 5, dice: el Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Veamos en segundo lugar en esta noche las consecuencias de la violación sexual. Y le adelanto lo siguiente, le adelanto esta verdad. Toda maldad, toda violencia tiene consecuencias. Y vemos en la historia de Tamar las consecuencias de este acto violento. En primer lugar, la degradación moral de los familiares, porque vemos tanto a Jonadab como a Amnón estar tramando, planeando como si fueran delincuentes. Y también menosprecian la vida de su familiar, Tamar. La ven como simplemente algo que alcanzar, pierden todo respeto por ella. Pero también otra consecuencia es que el rey David es engañado por sus familiares. Se supone que debía ser respetado, pero es engañado y David por ese engaño termina involuntariamente siendo cómplice de aquel acto violento. Y estamos seguros que David nunca olvidó eso. La tercera consecuencia es que la vida de una joven virgen es profundamente dañada, tanto emocionalmente como físicamente y aún espiritualmente. La cuarta consecuencia es que Absalón, el hermano de Tamar, cambia el sentimiento que tenía para con Amnón. Ya no es de respeto ni de aprecio, sino que él determina odiarlo y determina asesinarlo cuando se entera que él ha violado a Tamar. Y en quinto lugar o quinta consecuencia es que precisamente Amnón es asesinado por Absalón, pagando con su vida su violación, pagando con su vida su pecado. Recuerda la afirmación que le dije, la verdad que le dije al inicio: toda maldad, toda violencia tiene consecuencias. Y sabe que los psicólogos, y aún los psicólogos pediatras, pueden añadir a este punto y decirnos que hay consecuencias a corto plazo y a largo plazo en una víctima de violación. Y mencionan el de corto plazo porque se van a presentar algunos efectos y consecuencias en el mismo tiempo en que se ha producido o en el corto tiempo que se ha producido el acto violento. Pero ellos dicen y señalan que puede haber consecuencias, y las hay, en los siguientes años y hasta que quedan como efectos permanentes en la vida de quien ha sido víctima de una violación. De manera que usted puede entrar en internet y ver toda esta lista, que es larga, de todas estas consecuencias a corto o a largo plazo. Pero yo pudiera resumirlas, todas ellas, en lo que ya le he dicho. La vida de la víctima es profundamente dañada, como fue dañada la vida de Tamar, aquella joven virgen. Y si la víctima no recibe ayuda, quedará permanentemente dañada. Pero sabe, no solamente la víctima lleva las consecuencias, sino también
el que ha ocasionado la violencia. El violento también su vida es dañada y también necesita ayuda para no quedar permanentemente en esa depravación moral. Ya lo decía la palabra de Dios, advirtiéndonos que indudablemente y inmutablemente hay una consecuencia o consecuencias que el pecado acarrea. La Biblia lo dice, lo asegura. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la consecuencia de toda maldad, es la consecuencia de todo pecado, de toda violencia, dice, es la muerte. Y se refiere a la muerte espiritual. Esta muerte espiritual significa este alejamiento de la fuente de vida que es Dios. Pero también el pecado tiene como consecuencia la ausencia de vida, porque la muerte es ausencia de vida. Eso significa que nuestra vida contrae dolor, aflicción, terror, infelicidad. Todo esto acarrea el pecado, la violencia. Veamos el tercer punto en nuestro tema, la solución a la violencia sexual. Y en la historia de Tamar podemos encontrar algunas soluciones prácticas que nos sugiere la historia que nos pueden servir para prevenir la violencia sexual en nuestro entorno. En primer lugar, nos enseña que debemos dejar de ser muy confiados e ingenuos. Hay que ser muy atentos al riesgo de la violencia en todo ámbito de nuestra vida. En segundo lugar, hay que aprender y enseñar a todos a nuestro alrededor sobre el valor de nuestra integridad física y moral. Hay que aprender y enseñar el respeto que se merece cada persona. En tercer lugar, nos enseña la comunicación abierta que debe haber con nuestros familiares más confiables para el oportuno consejo o protección. No puede ninguna persona que está enfrentando un riesgo, no puede quedar callada. Tiene que tener una comunicación fluida con sus familiares. Pero en cuarto lugar, la denuncia de la violencia y búsqueda de ayuda es importantísimo. No puede quedar, y una vez más lo repito, la persona que tiene que enfrentar ya no solamente el riesgo, sino enfrentar un acto violento, no puede quedar en silencio. Tiene que denunciar ese acto violento. Por más difícil y duro que sea, tiene que denunciarlo. Y las autoridades puestas en nuestros países, en nuestro caso el Perú, han provisto de canales de ayuda, como por ejemplo esta línea 100 del Ministerio de la Mujer. Las autoridades fueron puestas por Dios también, queridos hermanos. Así que es necesario la denuncia de todo acto violento y la búsqueda de ayuda competente. Ahora, todas estas medidas que le he mencionado son recomendadas por los entendidos y por las autoridades de nuestro país y son sumamente necesarias. Pero todas estas medidas nos pueden ayudar tanto en lo emocional como en lo físico. Pero la pregunta esta noche que quiero hacer es, ¿cómo podemos obtener ayuda dentro de mi corazón? En el meollo de mi ser, donde Jesús dijo que se producen esta violencia, estos actos indebidos, esta maldad. ¿Quién me ayuda aquí adentro? Sea que si soy abusado, ¿quién me ayuda con mi quebranto, con mi dolor? O sea que yo soy el violento. ¿Quién me ayuda con mi maldad? Bueno, Jesús dijo en Lucas capítulo 4, verso 18, está registrado que Jesús dijo, y escúchelo por favor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, los que han sufrido violencia. Pero también dijo, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos,
a los que son esclavos. Y también todo aquel que es violento debe reconocer que es esclavo de su violencia. Y Jesús dijo que precisamente vino tanto para el uno como para el otro. Y él dijo, he venido a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué le estoy diciendo? Que la solución a la violencia, la solución a nuestro problema interno es una persona, y ese es Jesucristo. Él también dijo, hablando de sí mismo, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, queridos hermanos y amigos, quiero terminar con eso, animándole a que pueda usted, si usted recordó en este mensaje que usted sufrió violencia en el pasado, o si en este tiempo ha sucedido algún acto violento, que usted se siente por dentro quebrado, o siente usted vergüenza porque usted ha sido el violento, usted puede encontrar y necesita encontrar en el Señor Jesús completa ayuda. El Señor le puede hacer libre, el Señor puede sanarle, pero hay que recurrir a Él. ¿Qué le parece si podemos terminar orando? ¿Sí? Acompáñenme, por favor. Padre bueno, gracias queremos darte en esta noche por estar con tu oído inclinado hacia nosotros. Gracias por tu palabra también. Pero en esta confianza, Señor, tú conoces, porque eres Dios, conoces el corazón y la condición de cada uno de los que estamos esta noche dirigiéndonos a ti. Sabes quiénes han sido violentados, como también quienes están siendo esclavos de su violencia. Y tú quieres ayudar a ambos, Señor. Y por favor, escucha la petición de ayuda, escucha su solicitud de socorro. Y tú eres bueno, Señor, para escucharla y obrar. Así que, Señor bueno, da libertad a todo aquel que te está pidiendo ser libre. Y sana a todo aquel que te está pidiendo que le sanes el corazón, que sanes sus heridas. Tú eres poderoso y compasivo para hacerlo. Oramos así confiados en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, si tú has hecho por vez primera, hiciste alguna oración como esta y le pediste al Señor que te ayudase, nosotros también quisiéramos, si podemos, en alguna manera colaborar contigo. Así lo hicieron con nosotros cuando creímos en el Señor. Así que quisiéramos extenderte la mano y poderte ayudar. Tú tienes simplemente que comunicarte al teléfono que va a salir al final de este programa. Que el Señor les bendiga.